Bienvenidos a este tercer video. Veremos aquí finalmente cómo llenar lo último de la tabla de distribución de frecuencias. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Paso número 8. En el paso número 8 vamos ahora a determinar el cálculo de las frecuencias acumuladas. Para poder encontrar las frecuencias acumuladas vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos dice que una frecuencia acumulada será igual a la frecuencia acumulada del grupo anterior más la frecuencia absoluta del grupo que se encuentra por debajo del anterior. Tenemos entonces para ello nuestra tabla. En los pasos anteriores llegamos hasta la sexta columna en donde calculamos cada una de las frecuencias absolutas. Los resultados que se registraron fueron 4, 9, 4, 10, 5, 2 y 1. En esta parte vamos a ver cómo llenar esta columna encabezada con el nombre de frecuencia acumulada. Para ello, lo primero que debemos de hacer es tomar el primer valor de la columna de frecuencia absoluta, que en este ejemplo es 4, y este valor simplemente copiarlo a la primer celda de la frecuencia acumulada. Así que este 4 lo copiamos y lo anotamos aquí. Para poder ir encontrando cada una de las frecuencias acumuladas de los grupos o de los renglones que van hacia abajo, vamos a aplicar esta regla, en donde a la frecuencia acumulada del grupo anterior le vamos a sumar la frecuencia absoluta del renglón en donde queremos encontrar la frecuencia acumulada. Veamos, para poder encontrar la frecuencia acumulada de este segundo grupo o segundo renglón, vamos a tomar la frecuencia acumulada del grupo anterior, es decir, vamos a tomar 4. Que es el grupo anterior. A esta frecuencia acumulada le vamos a sumar la frecuencia absoluta del mismo renglón en donde queremos encontrar la frecuencia acumulada. En este caso 4 lo sumamos con 9 para que nos dé como resultado 13, cantidad que anotamos en el segundo grupo o en el segundo renglón de la frecuencia acumulada. Ahora, para poder encontrar la frecuencia acumulada del tercer grupo, tomemos la frecuencia acumulada del renglón de arriba, que es 13, y a este valor le vamos a sumar la frecuencia absoluta del renglón de abajo, que es 4, de tal manera que al sumar 13 con 4 obtendremos como valor 17, cantidad que anotamos en la tercera celda de la columna de frecuencia acumulada. Proseguimos y para encontrar la frecuencia acumulada del cuarto grupo, a la frecuencia acumulada del renglón de arriba, que es 17, le vamos a sumar 10, que es la frecuencia absoluta del renglón que se encuentra por debajo. De tal manera que 17 sumado con 10 nos da un total de 27, cantidad que anotamos en la columna de frecuencia acumulada. Para ahora calcular la frecuencia acumulada del quinto grupo, tomamos la frecuencia acumulada del renglón de arriba, es decir, 27, y le sumamos la frecuencia absoluta del renglón de abajo, que es 5, de tal manera que al sumar 27 más 5, eso nos dará 32. Continuamos para encontrar la frecuencia acumulada del siguiente grupo. Tomamos entonces la frecuencia acumulada del renglón de arriba, que es 32, y a 32 le sumamos la frecuencia absoluta del renglón de abajo, que es 2, de tal manera que al sumar 32 con 2, esto nos va a dar como resultado 34. Para terminar, tomamos ahora la frecuencia acumulada de 34, la sumamos con la frecuencia absoluta, que es de 1, de tal manera que 34 sumado con 1, eso nos da 35. Es importante señalar que esta última frecuencia acumulada
siempre deberá de coincidir con el número total de datos. Recordemos que en este ejercicio la cantidad total de datos son 35, cantidad a la que llegamos al momento de ir determinando cada una de las frecuencias acumuladas. Pasemos ahora al siguiente paso. Paso número 9. En este paso vamos a determinar el cálculo de las frecuencias relativas decimales. Tenemos entonces la tabla que hemos estado llenando. En el paso anterior llegamos hasta la columna encabezada con el nombre de frecuencia acumulada y registramos todos estos datos: 4, 13, 17, 27, 32, 34 y 35. En esta parte vamos a llenar esta columna nombrada como frecuencia decimal. Para poder encontrar cada uno de los valores que le corresponden a cada uno de los grupos de esta columna, aplicaremos la siguiente fórmula que nos dice que la frecuencia relativa decimal, que es la que vamos a ir anotando aquí, será igual a la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. Es importante destacar que el número total de datos que tenemos en este ejercicio es de 35, así que cada frecuencia absoluta la debemos de dividir entre 35. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir tomando cada una de estas frecuencias y cada valor de la frecuencia absoluta la vamos a dividir entre 35. Así que vamos a dividir 4 entre 35, después 9 entre 35, después 4 entre 35 y así hasta terminar todas las frecuencias absolutas de esta columna. Por lo tanto, llenemos entonces la primera frecuencia decimal. ¿Qué hacemos? Tomamos la frecuencia absoluta, que para este renglón es de 4, y esa frecuencia la dividimos entre 35, de tal manera que aquí arriba tenemos la operación 4 entre 35 nos dará 0.1142, decimal que vamos a anotar aquí en esta primer celda. Enseguida, ahora tomamos la frecuencia absoluta del segundo renglón, que es 9, y esta frecuencia la vamos a dividir nuevamente entre 35, que es el número total de datos. Por lo tanto, dividiendo 9 entre 35 obtenemos como resultado 0.2571, por lo que esta cantidad la vamos a anotar en la segunda celda de la columna frecuencia decimal. Pasamos ahora a la siguiente frecuencia absoluta. Ahora tomamos 4 y esta frecuencia la volvemos a dividir entre 35, de tal manera que al dividir 4 entre 35 obtenemos 0.1142, por lo que esta cantidad la vamos a anotar en la tercera celda. Continuamos con la cuarta celda. ¿Qué debemos de hacer? Tomar ahora la frecuencia del siguiente renglón, que es 10, y 10 dividirlo entre 35. Aquí en la parte superior mostramos la operación. 10 entre 35 nos da como resultado 0.2857, por lo que esta cantidad la vamos a anotar aquí en la cuarta celda. Adelante con esto. Ahora vamos a tomar el valor de 5 de la frecuencia absoluta y lo dividimos entre 35. 5 dividido entre 35 nos dará como resultado 0.1428. Continuamos con el siguiente grupo. Ahora tomamos la frecuencia absoluta de 2, de tal manera que esta frecuencia absoluta la dividimos entre 35, lo cual nos dará como resultado 0.0571. Enseguida ahora tomamos la última frecuencia absoluta, que es de 1, y la dividimos nuevamente entre el número total de datos, que son 35, para obtener como resultado 0.0286. Una vez que tenemos toda la frecuencia decimal anotada, vamos a tomar toda esta columna y vamos a sumar todos los números, para que al final obtengamos como resultado 1, o un valor muy cercano
Continuamos con el paso número 10. En este paso vamos a determinar la frecuencia decimal acumulada. Tenemos entonces nuestra tabla. En los pasos anteriores llegamos hasta la columna encabezada con el nombre de frecuencia decimal. Obtuvimos en el paso número 9 cada uno de estos valores decimales que al final, cuando los sumamos, nos debió de dar un valor o 1 o un resultado muy cercano a 1. En esta parte vamos a llenar esta columna llamada frecuencia decimal acumulada. Para ello vamos a tomar esta primera frecuencia decimal, siempre lo vamos a hacer así, vamos a tomar esta primera frecuencia decimal y la vamos a recorrer o la vamos a copiar para anotarla en esta celda de frecuencia decimal acumulada. Anotamos entonces 0.1142. Para ahora encontrar la frecuencia decimal acumulada de este segundo grupo, de este segundo renglón, vamos a efectuar sumas continuas y de manera diagonal. Por lo tanto, a este número decimal 0.1142 le vamos a sumar 0.2571. En la parte superior tenemos la suma de los decimales, lo cual nos da como resultado 0.37130. Esta cantidad la vamos a escribir aquí en la segunda celda de esta nueva columna. Para ahora encontrar la frecuencia decimal acumulada del tercer grupo, la que vamos a anotar aquí, vamos a tomar ahora la frecuencia decimal acumulada del renglón de arriba, es decir, 0.37130, y lo vamos a sumar con la frecuencia decimal del renglón de abajo. Por lo que al sumar estas dos cantidades, como lo tenemos aquí en la parte superior, nos dará como resultado 0.48550. Esta cantidad la debemos escribir en la tercera celda. Continuamos y ahora para encontrar la frecuencia decimal acumulada de la cuarta celda o del cuarto renglón, vamos a tomar la frecuencia decimal del renglón que está arriba y a esta frecuencia decimal le vamos a sumar la frecuencia decimal del renglón que se encuentra abajo, de tal manera que al sumar estos dos decimales nos dará como resultado 0.77120. Esta cantidad la anotamos entonces en la cuarta celda. De manera semejante, para ir encontrando cada una de las frecuencias decimales de los grupos que van hacia abajo, debemos de sumar a este decimal de la frecuencia decimal acumulada el decimal de la frecuencia decimal del renglón de abajo. Al sumar estas dos cantidades vamos a obtener como resultado 0.91400, cantidad que anotamos en la quinta celda. Para ahora calcular la frecuencia decimal acumulada de la sexta celda, y que es lo que vamos a escribir aquí, tomemos la frecuencia decimal acumulada del renglón de arriba, la cual la vamos a sumar con la frecuencia decimal del renglón de abajo. Al sumar estas dos cantidades vamos a obtener como resultado 0.9711, cantidad que aparece en esta siguiente celda. Para encontrar la frecuencia decimal de la última celda, tomaremos ahora 0.9711 que lo sumaremos con 0.0286. Así que al sumar estos dos números vamos a obtener como resultado 0.9997. Este resultado debe ser un resultado igual a 1 o una cantidad muy cercana a 1. Aquí nos dio como resultado 0.999, cantidad bastante cercana a 1. Esta cantidad que hemos obtenido aquí y esta cantidad que tenemos anotada en esta columna anterior, estas dos cantidades siempre deberán de coincidir. Pasemos entonces al siguiente paso.
Bien, pues llegamos al paso número 11. Ya estamos por concluir la tabla. En este paso haremos el cálculo de las frecuencias relativas porcentuales. Esto lo obtenemos mediante la fórmula que nos dice que la frecuencia relativa porcentual será igual a la frecuencia decimal siempre multiplicada por 100, ya que lo que queremos obtener es un resultado expresado en porcentaje. Tenemos entonces aquí nuestra tabla. Recordemos que en el paso anterior, en el paso número 10, llegamos a la columna encabezada como frecuencia decimal acumulada y que fuimos obteniendo cada uno de estos números al ir sumando de manera continua. Para terminar la tabla llegamos a la última columna, esta última columna que se llama frecuencia porcentual. En cada uno de estos renglones, en cada uno de estos grupos, vamos a ir anotando un valor pero en porcentaje. Para ello debemos de tomar siempre la frecuencia decimal. Siempre que queramos obtener la frecuencia porcentual, debemos de tomar la frecuencia decimal. Un error que se comete con frecuencia es que en lugar de tomar la frecuencia decimal, se toma la frecuencia decimal acumulada. La frecuencia decimal acumulada no la debemos de utilizar, sino que la que es correcta es la frecuencia decimal. Por lo tanto, para obtener este primer porcentaje, tomamos la frecuencia decimal de 0.1142 y lo multiplicamos por 100. Esto nos dará como resultado 11.42%. Resultado que anotamos en la primera celda de la última columna, 11.42. Para obtener la siguiente frecuencia porcentual del segundo grupo, vamos a tomar el decimal de la frecuencia decimal 0.2571, esta cantidad, y la multiplicamos por 100, lo cual nos da como resultado 25.71%. Bueno, cantidad que ya tenía anotada aquí en la tabla. Pasamos para obtener la frecuencia porcentual del tercer grupo. Entonces vamos a tomar la frecuencia decimal, esta frecuencia decimal de 0.1142, lo cual lo vamos a multiplicar siempre por 100 para obtener que la frecuencia porcentual de este tercer grupo será igual a 11.42%, cantidad que anotamos en el tercer grupo o tercer celda. De manera semejante, para obtener el porcentaje de la cuarta celda, vamos a tomar entonces la frecuencia decimal 0.2857, lo multiplicamos por 100 para obtener 28.57. Para el siguiente grupo, vamos entonces a tomar la frecuencia decimal 0.1428, lo cual lo vamos a multiplicar por 100 para obtener 14.28%. Continuamos con la siguiente celda, con el siguiente grupo, y para obtener el porcentaje vamos a tomar la frecuencia decimal 0.0571 y que al multiplicarlo por 100 nos dará como porcentaje 5.71%. Ya para finalizar, tomaremos por último la frecuencia decimal de 0.0286, cantidad que al multiplicarlo por 100 nos dará como resultado el 2.86%. Una vez que tenemos todos estos porcentajes anotados, debemos de sumar cada una de estas cantidades para que aquí hasta abajo anotemos el total, el cual debe ser una cantidad o del 100% o una cantidad muy cercana al 100%. En este caso nos dio 99.99. Falta bastante poquito para llegar al 100%. Bien, pues hasta aquí termina el llenado de la tabla de distribución de frecuencias. Yo espero haberte ayudado a que fueras viendo cada uno de los pasos para poder llenar esta tabla de frecuencias bastante utilizada en el estudio de la estadística. Por último, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es
Videomate y te espero en los próximos videos. Bye.